Nuevamente este martes, gracias a Dios, estamos acá reunidos para escuchar a nuestro estimado, querido y maravilloso, excelente profesor Manuel Pablo, que nos va a dar la guía por donde seguir a Jesús a través del Evangelio según Mateo. Yo creo que ustedes ya saben la mecánica de la clase, pero me permito recordarla. Hay una oración inicial que le pido a cualquiera de ustedes que por favor se anime y tenga la voluntad, la puede leer, igual que la oración final. Pueden ustedes, cualquiera de ustedes, iniciar a hacerla. Y ahora se va a leer cada pericopa y después de la pericopa ustedes pueden levantar la manito que está en el Zoom, como ahora, y hacer sus preguntas, reflexiones, lo que ustedes desean, y el profesor Manuel Pablo las hace. Ahora, Manuel Pablo, gracias por estar con nosotros y les doy la bienvenida a todos nuevamente, y quien por favor desee hacer la oración para antes de reflexionar la palabra de Dios, la tiene ahí en la pantalla. Gracias. ¿Alguien desea hacer la oración? ¿Podría hacerla yo, Katia? Ok, Rosario, adelante, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando seas, Señor, bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a ver tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, amén. Gracias, hermana, y buenas noches con todos. Empecemos nuestra reunión entonces. El día de hoy vamos a empezar a leer juntos el Evangelio según Mateo. Porque, como recuerdan, el martes pasado dedicamos la sesión entera a una introducción general, ¿no? Entonces hoy día ya empezamos con el trabajo más importante e interesante, que es la lectura misma. Y como adelantamos ya, en lo que nos tome, vamos a ir ya sea más rápido o no tan rápido, dependiendo de ustedes. Bueno, empecemos entonces, hermanos, en la lectura y estudio del Evangelio según Mateo. Miren, a Mateo, les comenté la vez pasada, se le relaciona siempre con la figura del hombre. A cada uno de los 4 evangelistas, la iglesia desde siempre lo ha relacionado con una figura del mundo natural. Y entonces Mateo se relaciona con el hombre. Marcos, ¿se acuerdan? Lo hemos visto durante todo el curso anterior, se relaciona con el león. Lucas, lo vamos a ver, se relaciona con el toro. Y Juan con el águila. Y esto no es casual. Mire, vamos a ver ahora, en un instante, iniciando la lectura del primer capítulo y primer versículo, cómo empieza Mateo su evangelio. Y Mateo empieza con una genealogía de Jesús. Es decir, de dónde viene Jesús, el árbol genealógico. Entonces, de ahí, y así simplemente de allí viene esta asociación que ha hecho la iglesia desde siempre de Mateo con el hombre. En el caso de Marcos, que hemos visto todo el evangelio y lo hemos estudiado con calma, la figura con la que se le relaciona es el león, porque empieza Marcos, ¿recuerdan cómo? ¿Cómo empieza Marcos?
Con el bautismo de Jesús. ¿Empieza con el bautismo? No. Antes del bautismo comienza. Comienzo de la buena noticia. Claro, y inmediatamente de eso. Habla de Juan el Bautista. En el desierto. Claro. Y en el desierto, el animal predominante en aquella época, porque hoy, 20 siglos después, no vemos ninguno más que en fotos, pero en aquella época, el león existían los leones en el desierto de Arabá y en esa zona, en la zona del territorio de Israel. Hoy no existe más que en fotos, pero les digo, en aquella época existía. Entonces, como Marcos empieza en el desierto, relacionan a Marcos y a su evangelio con la figura del león. Mateo empieza con una genealogía de Jesús, es decir, toda su línea de ascendencia, entonces se le relaciona con la figura humana. Y así vamos a ver en el caso de Lucas, con el toro, y en el caso de Juan con el águila. No, pero vamos caso por caso. Ahorita estamos empezando Mateo. Y a ver, tenemos primero que nada una introducción. Si alguien nos ayudara a leerla, por favor. ¿Podría ser yo? Perdón. Sí, sí, sí. ¿Yo? ¿Pati? El Sí. Evangelio, ¿sí? Ya. El Evangelio que lleva el nombre de Mateo, un recaudador de impuestos que abandonó su trabajo para seguir a Jesús, fue escrito hacia el 80 después de Cristo y está dirigido principalmente a los cristianos de origen judío. Dado el carácter de los destinatarios, Mateo cita con frecuencia textos del Antiguo Testamento y se apoya en ellos para mostrar que el designio de Dios anunciado por los profetas alcanza su pleno cumplimiento en la persona y la obra de Jesús. Él es el Hijo de David, el enviado, para salvar a su pueblo, el Hijo del Hombre, que habrá de manifestarse como juez universal, el Rey de Israel y el Hijo de Dios, por excelencia. Mateo también aplica a Jesús en forma explícita los oráculos de Isaías sobre el servidor sufriente, que carga sobre sí nuestras debilidades y dolencias. Y al darle el título de Señor, reservado solo a Dios en el Antiguo Testamento, afirma implícitamente su condición divina. Este evangelista atribuye una especial importancia a las enseñanzas de Jesús y las agrupa en 5 discursos que forman como la trama de su evangelio y están encuadrados por otras tantas secciones narrativas. El tema central de estos discursos es el reino de Dios. En ellos, Cristo aparece como el nuevo Moisés, que lleva a su plenitud la ley de la antigua alianza. También es el maestro que enseña como quien tiene autoridad la justicia de ese reino inaugurado y proclamado por él. El Evangelio según Mateo ha sido llamado con razón el Evangelio de la Iglesia, por el papel preponderante que ocupa en él la vida y la organización de la comunidad congregada en nombre de Jesús. Esta comunidad es el nuevo pueblo de Dios, el lugar donde el Señor resucitado manifiesta su presencia y la irradia a todos los hombres. Por eso, ella está llamada a vivir en el amor fraterno y el servicio mutuo, como condiciones indispensables para hacer visible el verdadero rostro de Jesucristo. Gracias, Pati. ¿Cómo les queda la introducción? Yo creo que queda más entendible en la medida en que la sesión anterior hemos conversado mucho sobre
sobre Mateo como introducción, ¿no? Entonces ahí las ideas como que aquí aterrizan muy claramente. Mateo, el recaudador de impuestos, el año 80 después de Cristo. El Evangelio se dirige principalmente a cristianos, seguidores de Jesús, de origen judío, ¿no? El hecho de que Mateo cita con frecuencia textos del Antiguo Testamento, y eso lo vamos a ver ahora. Ahora y en las siguientes reuniones, pero estamos viendo cómo introduce ese texto tan claramente. Y cita textos del Antiguo Testamento, como ha leído Patti, para mostrar que el designio de Dios anunciado por los profetas se cumple en Jesús, ¿no? Y luego entonces Jesús es hijo de David, término del Antiguo Testamento, es el enviado, es el hijo de hombre, como está en uno de los profetas del Antiguo Testamento, es rey de Israel, es hijo de Dios por excelencia. Miren, y Mateo añade la introducción, aplica a Jesús en forma explícita los oráculos de Isaías sobre el siervo sufriente, ¿no? Eso hay en el libro de Isaías textos maravillosos sobre el siervo sufriente, hasta 4. Uno de ellos especialmente claro, porque relata casi como que lo estuviera mirando 700 años antes la pasión de Jesús, ¿no? Y luego le da el título de Señor reservado solo a Dios en el Antiguo Testamento. Dijimos también el martes pasado que Mateo da especial importancia a las enseñanzas de Jesús y las agrupa en 5 discursos. Y vimos que eso tiene tanta relación con los 5 libros que se pensó por siglos y siglos que había escrito Moisés en el Antiguo Testamento, que justamente son los libros del Pentateuco o la Torá. Entonces Cristo aparece en la mirada de Mateo como el nuevo Moisés, pero en un sentido, pero realmente lo presenta como absolutamente superior a Moisés. Entonces vamos a ver en Jesús un nuevo Adán, pero absolutamente superior a Adán, y un nuevo Moisés, pero absolutamente superior a Moisés. Y les digo, eso no me lo crean, vamos a verlo juntos. Y también maestro, como añade acá, porque es quien enseña con autoridad. Eso lo vemos en el capítulo 7 y ahí vamos a hacer referencia a ver hasta dónde podemos llegar con esa autoridad de Jesús. ¿Y qué anuncia, qué enseña? El reinado de Dios, ¿no? Y añade este tema del Evangelio de la Iglesia. En fin, todos los temas en este pequeño texto de introducción, lo que vimos con mucho más calma en la introducción del martes pasado. Entremos entonces, hermanas y hermanos, al capítulo 1, versículo 1, el libro del origen de Jesús Mesías. Miren el nombre, Jesús Mesías. Eso lo podríamos leer Jesús Cristo, que es lo mismo, ¿no? Porque Mesías, ya lo saben ustedes de memoria, Mesías es el término hebreo que traducido al griego se lee Cristo. Entonces podríamos leer el origen de Jesús Cristo. Pero gracias, digo yo, que no dicen Jesucristo como una sola palabra, porque de verdad yo un poquito me resisto y siempre se los digo, ¿no? No es una sola palabra, son 2. Y me alegro de que aquí nos hagan ver Jesús Mesías. Jesús el ungido. Jesús el Cristo. Entonces, a ver, alguno de ustedes que quiera leerlo, por favor.
Genealogía de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón. Naasón, padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé. Jesé, padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam. Roboam, padre de Abías. Abías, padre de Asá. Asá, padre de Josafat. Josafat, padre de Joram. Joram, padre de Osías. Osías fue padre de Joatam. Joatam, padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés. Manasés fue padre de Josías. Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel. Salatiel, padre de Zorobabel. Zorobabel, padre de Abiud. Abiud, padre de Eliacim. Eliacim, padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Sadoc, padre de Aquim. Aquim, padre de Eliud. Eliud, padre de Eleazar. Eleazar, padre de Matán. Matán, padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Muchas gracias, Tita. Doble esfuerzo con tantos nombrecitos, algunos difíciles, ¿no? Pero muchas gracias. Clarito, miren, y el párrafo pequeñito final, ¿no? 14 generaciones desde Abraham hasta David. Luego 14 de David al destierro en Babilonia y luego 14 desde el destierro en Babilonia hasta el nacimiento de Jesús. ¿Es exacto esto? No necesariamente, ¿no? Pero miren, Mateo lo hace así, lo fuerza, porque miren, quiere mostrarnos el ritmo y lo importante de los momentos más estratégicos del pueblo de Israel. Abraham, el primer hombre a quien Dios se revela, ¿no? El proceso de revelación del Señor empieza con Abraham. Y Abraham, padre de todas las naciones. Y de Abraham a David. David, el gran rey. Otro momento clave del pueblo de Israel. Entonces, de Abraham a David. Luego, de David al destierro en Babilonia. Otro momento fundamental en la historia del pueblo de Israel, que marca como
dolor más grande que ese pueblo ha sufrido. El pueblo de Israel sufre muchos momentos difíciles, pero el peor de todos, el más duro de todos, es el destierro babilónico, que induce, entre otras cosas, miren qué importante fue, induce a que la Biblia se ponga por escrito, porque casi todo lo que conocemos como Biblia hebrea o Antiguo Testamento, hasta el destierro babilónico se tenía como tradición oral. Casi todo. Habían pocos escritos, algunos salmos, algunos libros por ahí, ¿no? El libro de Job, algunas cosas. Pero, por ejemplo, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y seguimos con los etcéteras, se escribe a partir del destierro de Babilonia. Entonces, imagínense lo importante que fue. Como les comenté en alguna reunión anterior, el efecto del destierro de Babilonia para el pueblo de Israel es como si tú tienes una planta y la arrancas del suelo. Y la arrancas de raíz. ¿Cómo sufre esa planta? ¿No? Ese dolor que nuestro poeta César Vallejo grafica tan claro cuando dice un dolor tan fuerte como que te desgarran el alma. Algo así es las palabras de César Vallejo. Bueno, eso es este dolor, el desgarro del alma, ¿no? Imagínense. Y luego 14 generaciones de ese momento del destierro babilónico a Jesús. Un detalle, Mateo empieza su testimonio del Evangelio de Jesús, porque es de Jesús, la buena noticia que trae Jesús, la buena noticia que es Jesús como Dios hecho hombre. Y Mateo comienza presentándonos a Jesús en la genealogía. Y esto nos da una idea otra vez. Ya decíamos desde la introducción, y se va reforzando, que Mateo se dirige a un público predominantemente de judíos convertidos en seguidores de Jesús. Y para el judío, hermanas, hermanos, para el judío, el saber de dónde vienen es lo más importante. Imagínense que estamos hablando del currículum. Y yo le pregunto a María Teresa, o a Hugo, o a Sara, o a Guillermo, hermano, cuéntanos quién eres. Y nos va a decir, bueno, su nombre, dónde nació, quiénes fueron sus padres, dónde estudió, en qué barrio creció, qué cosa estudió como carrera, en qué lugares trabajó. Entonces nos cuenta su currículum, ¿de acuerdo? Esa es nuestra costumbre muy occidental de estos tiempos modernos. Eso mismo en el pueblo de Israel, en la cultura de Israel, eso mismo era la genealogía. Era y es, les digo, porque para un judío actualmente incluso, a ti te preguntan, a ver, cuéntame de dónde vienes, y de repente hasta tu abuelito llegas y con tu bisabuelo tienes duda. No sé si hacen el ejercicio por lo menos mentalmente, y van a decir, bueno, me acuerdo del nombre de uno de los bisabuelos, pero no del otro bisabuelo, o no de la otra bisabuela, y hasta ahí llegamos. Miren en el caso de los judíos, llevan de Jesús para atrás hasta Abraham. La importancia de la genealogía, del árbol genealógico, para un judío. ¿Qué más podemos decir? Un detalle interesante, y es como, miren, el árbol genealógico que prepara Mateo va desde Abraham hasta Jesús. Lo hemos visto, ¿no? No estamos inventando nada. De Abraham a Jesús. Y es una genealogía que podríamos llamar descendente, ¿de acuerdo? Porque va del primero, Abraham, a Jesús. Es una genealogía en sentido descendente y parte de Abraham. Cuando vimos Marcos, nuestro primer evangelio en haber sido estudiado, ¿se habla de una genealogía de Jesús? ¿Vimos algo? ¿Alguien recuerda que Marcos plantee una genealogía de Jesús?
Y la respuesta es un no grandote. El que me decía sí, yo le decía que de dónde está inventando, ¿no? Porque no lo hemos leído. Entonces, ¿por qué la diferencia? Por el público al que se dirigen. Mateo, estamos repitiéndolo ya varias veces, se dirige a un público que son judíos convertidos en seguidores de Jesús, y para ellos cuenta la genealogía. Pero Marcos, como vimos, se dirige a un público predominantemente pagano, y para ellos la genealogía cuenta poco. Mira, ¿quiénes fueron tus padres? Y por ahí me ubico. Por ahí tus abuelos, y paramos de contar casi. Como ya les decía, en el caso de un judío es totalmente diferente. Entonces, en Marcos no hay genealogía, y en Mateo aparece una genealogía descendente que parte de Abraham. Y solamente adelanto para que no nos quede vacío, pero lo vamos a volver a ver con mucho más calma. En Lucas, es el evangelio que sigue. Cuando terminemos ese evangelio, y los que quieran seguir en el estudio, porque cuenten conmigo, estudiaremos el evangelio según Lucas. Y ahí vamos a ver que Lucas presenta una genealogía, pero al revés, ascendente. No viene de atrás hacia Jesús. Vamos a ver en Lucas cómo parte de Jesús y va para atrás. Pero no se queda en Abraham. Lucas va hasta Adán. Miren. ¿No? Entonces, Mateo, genealogía de Abraham a Jesús. Y vamos a ver en Lucas, solamente adelanto, genealogía que va de Jesús para atrás hasta Adán. O sea, pasa por Abraham y sigue hasta Adán. Y en Juan, uno diría, no, en Juan no hay genealogía. Aparentemente, hermanos. Porque por la manera en que empieza Juan, su genealogía no se queda en Adán, sino va hasta el inicio de los tiempos. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, en resumen, podemos decir, de los 4 testimonios del Evangelio, o como se dice corrientemente en los 4 Evangelios, hay 3 que tienen genealogía y una que no. El que no, Marcos. Mateo, acabamos de ver, de Lucas hemos hablado, y Juan tiene una genealogía, entre comillas, muy particular. No nos da la cadena de nombres de papá, abuelito, pero nos dice de dónde viene Jesús, entre comillas. Viene desde el principio, existe desde siempre, porque estaba junto a Dios y era Dios. Entonces menciono esto, miren, sin ánimo de complicarnos. Pero si quisieran ustedes, por favor, intervenir, están invitados, adelante. Si no, continuemos, miren. Continuamos con la segunda parte del capítulo primero. Manuel Pablo, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Ah, claro. Ahí cuando hemos leído la genealogía desde la primera parte, la pantalla anterior, veo que a veces se mencionan los nombres de las madres, pero no en todos, ¿no? Claro, así es. ¿Y eso por qué? Porque también si vemos en esa época, el judío, la mujer no tenía mucha importancia. Claro, pero hay alguna, como por ejemplo Rahab, que es madre de Booz, que es una mujer que juega un papel fundamental en salvar a unos judíos que tienen un destino clave, en fin, lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Y luego dice la madre de Obed fue Ruth, y Ruth es una mujer que tiene un libro lindo en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth, precisamente, ¿no? Entonces, algunas mujeres se mencionan, pero solamente algunas. En el caso de la madre de Salomón sí no aparece su nombre, no solamente es la mujer de Urías. Claro, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Betsabé.
Exacto, que dice la Biblia, una mujer bellísima, ¿no? Tan bella que David pierde la cabeza. Al punto que prácticamente manda matar al marido, que era su general. ¿Para qué? Para que ella quede viuda y él se quede con ella, cosa que sucedió, ¿no? Sí, es Betsabé. Sí, María Teresa creo que ha levantado su mano. Sí, está María Teresa y luego Augusto. Sí, buenas noches. Si bien es cierto, la mujer en la cultura judía está pues bastante sometida, como ya hemos visto, sin embargo, la sangre judía se transmite a través de la mujer. Entonces, me imagino que por eso no está borrada la línea o el nombramiento de la mujer en el árbol genealógico que está describiendo Mateo, ¿no? Se me ocurre, Sí, porque María Teresa, te contesto, sí, mira, no es tanto así, porque por ejemplo, como hemos estado hablando hace un momentito de Betsabé, Betsabé no es judía, es ajá, pagana, es pagana. sí, ajá. Y se menciona, te das cuenta, no Ah, es sangre judía. yo estuve conversando con una persona judía casada con una sobrina mía que es católica. Y entonces, bueno, ellos tienden a que el católico se convierta, ¿no? Y muchas efectivamente se convierten, no sé, bueno, ya cada uno con su pensamiento y su decisión, pero si tú te conviertes no hay problema, ¿no? Sigues, o sea, en tu árbol posterior pasas como si tú le hubieras dado la sangre judía al descendiente, aún no siendo de sangre judía. O sea, me explicaron un poco eso del tema de la sangre judía a través de la madre. Por eso estoy comentando, no sé. Ah, no, no, claro, pero no es sangre judía. O sea, definitivamente tú misma estás dando la respuesta, ¿no? O sea, Ruth se casa, queda viuda, queda viuda y luego se casa con el pariente del marido muerto y recién con ese que es este personaje tan lindo de Booz, ¿no? Y Booz tiene con Ruth este hijo, que a su vez, o sea, Ruth viene a ser abuela del rey David, Pero de o bisabuela repente, del rey David, pero no es sangre pero, judía. ajá, Se, pero de se repente convierte Ruth, a la religión judía, exacto, sí. exacto, exacto. Y entonces es por eso que entra en la descripción. Se me ocurre de lo que me explicaron estas personas hace años. Bueno, claro, pero hay otras mujeres todas importantes, ¿no? O sea, realmente el problema de fondo es que en esa cultura, como recuerdan ustedes y hemos hablado bastante, la mujer no cuenta mucho, no cuenta nada, no Sí. cuenta nada. Entonces, más bien que mencionen a alguna por ahí es ya un honor enorme. Ok, Sí, sí, ya. sí. Hay otras manitos, ¿no? A ver, si me ayudan. Augusto, está Augusto y luego Diana. Sí, buenas noches. De hecho, de las mujeres que se menciona, todas son paganas en realidad, porque Tamar era cananita, Rahab era cananita, Ruth en realidad era moabita y la esposa de Uría era hití. Entonces, de repente eso nos trata de decir que dentro de la historia de la salvación, la participación de los paganos también, digamos, estaban incluidos de un principio y ya después se abren hacia todos los pueblos, ¿no? Algo puede estar metido también ahí. Claro, es una forma de leerlo, sí, Augusto, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Buenas noches. Si bien es el árbol genealógico de José, pero si bien Jesús fue humano, también Dios, pero debería mostrarse ahí el árbol genealógico de María, no más que de José, porque Jesús proviene genéticamente de Dios, del Espíritu Santo y María, ¿no? Es un poco ilógico, considero, claro, José es el padre putativo, pero no de sangre, ¿no? Claro, sí es Diana, el padre putativo. Mira, padre putativo, Pepe. Y de ahí es que a los José le dicen Pepe.
No sé si sabían ustedes. Claro, a José le dicen Pepe y no tiene nada que ver aparentemente, pero es que en la iglesia desde los primeros documentos, de hace siglos y siglos, escribían José, padre putativo de Jesús. Y entonces en los textos ponían José, P. para no poner padre putativo, ¿no? Pater putativus. Y quedó Pepe. Okay. Pero efectivamente lo que dices, Diana, ya fuera de la anécdota, que es cierta, pero fuera de eso, es cierto lo que dices, porque José es padre putativo de Jesús, pero de todas maneras, ¿por dónde viene en este afán muy judío de Mateo de mostrar que Jesús viene de la línea de David? ¿Por qué? Porque el profeta había anunciado que el Mesías vendría de la línea de David. Y por eso Jesús nace en Belén y viene de David. Y en la línea viene de la línea de David está José. Entonces son detallitos, ¿no? Que si entramos a profundizar un poco que saca roncha, pero sí, va por ahí. Gracias. ¿Alguna manito más había, no? O ya no. Sí, Marisabel, hoy está. Marisabel Abreu. Bendecidas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, yo para entender este evangelio de Mateo, que es un tanto complicado por la genealogía que nombra de Jesús, pues consulté el libro de Génesis, y lo cual recomiendo muchísimo. En el capítulo 38 menciona cómo Tamar pudo engendrar de su suegro, porque yo eso no lo entendía. También en el libro de Génesis, los que lo han leído, pueden también darse cuenta de cómo Abraham pudo engendrar y en qué condiciones y todo aquello, las bendiciones que Jesús le ofreció pues a Abraham, el padre de la fe. Sería bueno complementar este tema con esa parte de la genealogía que nos presenta el Génesis. De verdad que me sacó mucho de dudas del por qué, como dicen los hermanos, por qué nombran algunas mujeres, quiénes son, pero no las mencionan muy a fondo, solamente de la línea patriarcal masculina, que de eso se destaca mucho en Mateo, ¿sí? Que empieza con los patriarcas, después los reyes, hasta llegar a Jesús, a la línea generacional de Jesús. Incluso los enemigos de Jesús no pudieron en ningún momento oponerse a su línea generacional, porque se podría comprobar de dónde se derivaba, cuál era su familia de raíz, sus ancestros. Si fueron enemigos de Jesús en cuanto a su ministerio en la humanidad, en el mundo, en cuanto a su obra como ser humano en esta tierra, más no, como dice el hermano que expone el tema, pues se pudo comprobar por esta línea generacional que nos menciona Mateo, que sí deriva desde Abraham hasta pasando por David. Bueno, ese era mi aporte. Bien, Marisabel, muchas gracias. Miren, cada uno va aclarando más y de eso se trata siempre, ¿no? Bienvenidas todas sus participaciones. A ver, entonces continuamos en la segunda parte de este capítulo primero. Dios con nosotros. ¿Alguien que nos ayude a leerlo? ¿Puedo leerlo? Dios con nosotros. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa,
porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Gracias, Katia. Este texto lo conocemos mucho. No sé si habría algún comentario. Acá la crítica, cuando entra en la lectura tan lenta y cuidadosa, un poco se preocupa porque entre la primera y el inicio de la segunda línea, miren, y en las diferentes traducciones está así de claro o así de poco claro. Cuando dice Mateo, María, su madre, estaba comprometida con José. Y cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo, o sea, salió embarazada. La forma de redactarlo se puede prestar a interpretaciones, porque alguien puede leerlo como nosotros los católicos y decir, bueno, no viven juntos ni antes ni después, pero otros pueden tomarlo como que no. Al momento de concebir a Jesús, al momento de salir embarazada como mujer de esa criatura, José no interviene, pero después ya deja abierta la puerta, ¿no? No sé si me dejo de entender o me explico. O sea, la redacción, por lo menos en Mateo, no es tan tajante. Tan tajante como luego la Iglesia nos lo va a enseñar. Y como está en la doctrina católica y como está en el catecismo, María es virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Es siempre virgen, ¿no? No es solamente virgen en la concepción de Jesús y luego tuvo otros hijos, no. Pero a lo que apunto nada más, hermanos, es que la redacción de Mateo no cierra el tema de manera tan tajante. Nada más. No es que Mateo lo niegue tampoco, pero para tener claridad. Diana, adelante. ¿Y en qué es que se basa la Iglesia Católica en decir lo contrario a lo que, bueno, no lo contrario, sino a confirmar esto que María era antes, durante y después? Porque la Biblia, claro, como tú lo dices, no, en ninguna parte enfatiza eso así, ¿no? A No, rajatabla. Mateo, por lo menos Mateo, ¿no? Ajá. Ahora, Sí. de la Virgen María no hay mayor tema, o sea, nosotros podemos contar con los dedos de las manos las veces que Participa en la Biblia. Toda la Biblia hable, y todo el Nuevo Testamento hable de la Virgen María. Sí, pues. Nos sobran los dedos de la mano, ¿no? Entonces ni se afirma ni se niega nada. Y es la propia Iglesia la que va a desarrollar este tema. Y nosotros lo aceptamos, y es un dogma de fe, así como la Trinidad, así también la virginidad de María, la Inmaculada Concepción. Todos son temas que nosotros, católicos, cristianos, recibimos como dogma de fe, definitivamente. ¿No? Ahí no, alguien diría, no, yo quiero demostrar que la Biblia me demuestre, y si no, no creo, ahí entramos en problemas. ¿No? Nuestra fe católica está construida definitivamente sobre la Biblia, sí, pero además en la tradición de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, ¿no? Y eso es así. Y para nosotros hay varios, no son tantos, ¿ah? En algún momento, cuando estemos más adelantados, de repente le damos una sesión al tema de dogmas. Y van a ver que no son tantos, no es que haya una millonada.
pero son interesantes. Ustedes lo pueden revisar si quieren en el internet o en el catecismo, pero en el internet no es fácil. Entran a su buscador y ponen dogmas de fe y les van a listar los dogmas. Y dependiendo de la página que sea mejor, van a estar explicados. En fin, son cuestiones ya de investigación de cada uno, ¿no? ¿Y de dónde vienen los dogmas? Disculpa. Del magisterio. O sea, cuando hay dudas, la iglesia toma posición. Esa frase que les mencioné en la primera sesión, me acuerdo, en la introducción, que les he compartido hoy día también en la sesión grabada para los que son más nuevos, pero decíamos, hay una frase en latín que para la iglesia es así como que de tremendo uso, que dice, Roma locuta, causa finita. Roma habló, se termina la discusión, ¿no? En el latín que usa la iglesia, Roma locuta, causa finita. Y entonces, hay temas que originan cierta controversia y que llevan a unos y otros a tomar posición y a hacer teorías, entre comillas, ¿no? Y entonces, finalmente, el magisterio de la iglesia, que es el Papa con sus obispos, zanjan la discusión y dicen, esto es así, ¿no? Un hachazo, esto es así. Y eso es justamente una de las grandes labores del magisterio de la iglesia, la interpretación de la Biblia, la interpretación de la fe, y ahí entra ese término que repito, Roma locuta, causa finita. De ahí vienen los dogmas. El dogma más conocido y más importante, pero no es el único, es el tema de la Trinidad. Dios uno y trino. Pero también y relacionado, por ejemplo, el tema de que Dios es absolutamente hombre, pero absolutamente Dios a la vez. Y algunos nos confundimos. Yo escuchaba la primera sesión que compartí hoy, me escuché temprano y porque, no sé, esas cosas que me vienen, digo, como se han ido incorporando nuevas hermanas y nuevos hermanos, esa primera sesión en la introducción, hace, no sé, casi un año, que se llamaba Introducción a la Biblia, ¿qué es la Biblia? Allí hablamos algunas cosas que valdría la pena que revisen. Y escuchaba yo y recordaba algunas intervenciones de algunos de ustedes que planteaban temas así. Pero ¿cómo si Dios es absoluta, si Jesús es absolutamente hombre porque sufre y se molesta y se amarga y tiene cólera y se conmueve? Y ahí viene la respuesta, que es a partir de este otro dogma. Nuestra iglesia nos enseña, Jesús es absolutamente Dios y a la vez absolutamente hombre. Y así hay otros y otros, ¿no? En relación a Jesús, en relación al Espíritu Santo, en relación al Padre, en relación a María. En relación a María hay varios dogmas. En fin, pero son temas que vale la pena que investiguen y podemos nosotros ya ver más adelante. Pero ahí está a su disposición. Diviértanse con el internet y ahí tienen algo que hacer además. O sea que este curso los vuelve investigadores, ¿no? En temitas así, buscan en su buscador y van a encontrar páginas, algunas mejores que otras. Si queda duda, yo siempre estoy a su disposición. Pero bueno, entonces, a ver. No, encantadísimo. Manuel Pablo Augusto está levantando la mano. Sí, adelante. En esto, también puede ser un poco de la traducción, ¿no? De la palabra, generalmente cuando traducen dicen, no tuvo relaciones hasta, ¿no? Pero en griego la palabra es geos, que indica un periodo de tiempo sin implicar un cambio en el futuro, ¿no? Quizás en español lo utilizamos hasta y pensamos que esto ha cambiado en el futuro. En griego es un poco distinto esa conjunción. Y luego tenemos nada más para ampliar un punto de lo que decía la hermana, que claro, la Iglesia Católica, así como las demás iglesias apostólicas, no solo tienen la Sagrada Escritura, sino también tienen la Sagrada Tradición, y ambas se consideran palabra de Dios.
Eso, entonces no hay que confundirlo. No todo lo que está en la Biblia es lo que creen, es todo lo que se debe creer. También la Sagrada Tradición tiene mucha importancia porque las tradiciones no solo son escritas, sino también orales. Y aparte la Iglesia Católica tiene el magisterio, ¿no? Que es lo que decide, que es la diferencia. Todo, sí, Augusto. Sobre todo la tradición es oral. La tradición, eso lo hemos explicado ya, pero si necesitan lo podemos volver a tocar, pero no sé, me preocupo de regresar a temas tratados. Pero en fin, la tradición es como si fuera, imagínense, una bandeja grande. Y encima, imagínense que ustedes van a preparar un postre o van a preparar un pastel. Y preparan en una bandeja, en un recipiente, en un pirex, y lo embadurnan en manteca, para que luego pongan la masa y la masa va a entrar al horno y que no se pegue y salga, ¿no? Entonces, la tradición es ese recipiente grande. Y sobre la tradición está la Biblia. La tradición es anterior y posterior a la Biblia. La tradición no sigue a la Biblia. La tradición es anterior y tanto esto es así que no hay mucho que discutir. Les digo, como ya hemos conversado en reuniones pasadas, cómo se escribe la Biblia sobre la base de la tradición. Por ejemplo, el libro del Génesis cuenta en su mayor parte de capítulos, desde el 12 hasta el 50, o sea, un buen 80% del libro del Génesis nos cuenta la historia de los patriarcas. Y esto sucede aproximadamente 20 siglos antes de Jesús. ¿Y cuándo se escribe? De acuerdo a las investigaciones y de acuerdo a los expertos, esto se escribe en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasó entre el siglo XIX, XX y el siglo VI? ¿Qué pasó en esos 13 o 14 siglos? ¿Cómo se conservó todo eso? Sino en la tradición oral. Recién se pone por escrito, es decir, en la Biblia, miren, 14 siglos después, en el caso del Génesis. Otros casos más cortos, pero también pasan años, son el propio Evangelio. El Evangelio de Jesús, Marcos lo escribe, como estamos estudiando, en el año 70, y Mateo por el 80, y Lucas por el 90, y Juan por el 100. Entonces, no es inmediatamente. No son crónicas, no son reporteros. No hay un radioprograma del Perú informando minuto a minuto donde ocurra la noticia, no. Aquí se experimenta y se conserva. Se transmite de palabra, de padres a hijos, y luego se pone por escrito. Y como les conté también, cuestión de que repasen los videos anteriores, pero como les comentaba, esta tradición, ¿cuándo es que se pone por escrito? Cuando hay una urgencia. Si no, no se pone. O sea, ¿qué necesidad había? En una época en que la gente era en su mayoría analfabeta, en que los materiales de escritura eran escasos, caros, y no duraban mucho. No es que tú tengas, oye, escaneo mi archivo y lo guardo en la nube, ya lo máximo que tenemos hoy, siglo XXI, ¿no? Tienes un buen texto, por ahí tienes una chochera, la tesis que preparaste en un determinado programa que hiciste. Y ese documento lo escaneas y lo guardas en la nube. O sea, así se te queme la computadora, tu archivo está ahí, siempre va a estar. Bueno, imagínense en el tiempo de los antiguos, escribían en materiales que se malograban en una década, por decir algo. Entonces habría que estar reescribiéndolo en papiro, en arcilla, en el cuero curtido, y en fin. Entonces, con esa dificultad, con un pueblo que no sabe leer, el pueblo de Israel lo que tiene es esta costumbre, y además por ahí desarrollan muchísimo su memoria, y es transmitir oralmente todas esas experiencias y todas esas historias. Historias entre comillas, ¿no? Manuel Pablo Rubén está levantando la mano. Sí, adelante, adelante.
Activa tu micro. Ok, sí. Era el comentario acerca del origen de Jesús, ¿no? Que lo que tú decías, Manuel Pablo, que es 100% hombre, humano y 100% Dios. Pero esto, yo recuerdo que en un concilio, en el concilio de Calcedonia, se zanjó este problema, porque antes de eso habían herejías, ¿no? Las herejías, a ver, de lo que yo recuerdo, las herejías decían que Jesús era solamente hombre y un poquito de Dios, ¿no? Una herejía. Otra herejía decía que no, que era Dios 100%, pero no era hombre. Y una herejía, sí, que yo recuerdo bien, que son los arrianos. Arrio decía que era un semihombre y un semidios, ¿no? Eso sí recuerdo bien, ¿no? Que un grupo de la misma Iglesia Católica es del obispo Arrio, de ahí vienen los arrianos, entonces ellos creían esto. Entonces, como había una confusión de saber quién era Jesús, se reunieron los obispos, ¿no? Hicieron el concilio de Calcedonia y ahí determinaron y sacaron el problema, que es un dogma, ¿no? Que es Dios, Jesús, es 100% hombre y 100% Dios. Dios cuando llega y se acerca al hombre, no le quita nada, lo deja, no compite con el hombre, sino Dios le permite ser hombre total, completo y a la vez también Dios. Eso es lo que podría comentar, Manuel Pablo. Claro, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias y ayuda bastante para reforzar la idea de lo que es un dogma y cómo aparece, como preguntaba la hermana, ¿por qué aparecen dogmas en la iglesia? Justamente el ejemplo que ha compartido Rubén es excelente. Hay un momento de confusión que no es una confusión pequeña y que está durando siglos y que va tomando ya ribetes peligrosos, ¿no? Al punto de que se plantean posiciones que comprendemos ahora como herejías. Y entonces, ante eso, ¿qué? La iglesia tiene que zanjar. Como si fuera ya el Tribunal Supremo. ¿Quién zanja esa discusión? El magisterio. Y ahí aparece esa figura que Augusto también mencionaba. Aparece esa figura absolutamente aceptada hoy por los católicos, pero discutida por los evangélicos, ¿no? Entonces tenemos las tres patas sobre las que reposa nuestra fe. La Biblia, 1, 2, la tradición, y 3, el magisterio. Ya hablamos de la Biblia, bueno, estamos estudiándola en detalle, luego la tradición que les decía yo es anterior a la Biblia y posterior también. Y en su gran parte es no escrita, es verbal. Y luego el magisterio, que es esta posición en toda la autoridad del Papa con sus obispos. Entonces, como ven, el tema es muy rico, ¿no? Y da para dialogar y da para aclarar. Pero les digo, como les decía antes, también ante otros temas como este, no sintamos que el tema queda agotado, porque van a volver a aparecer. Y en buena hora, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, digo hermanos, los que estamos bien atentos y bien metidos en el diálogo, de esto reforzamos nuestra fe, aclaramos. De eso se trata, ¿no? Afinamos la palabra que usamos, aclaramos nuestro concepto, fortalecemos nuestra fe. Y repito, de eso se trata esto. Bueno, entonces acá hablamos de María y bueno, estamos pasando por alto detalles, pero que ya hemos, de hecho, cada uno compartido en 1000 experiencias de vida católica. ¿Qué significa que María esté embarazada cuando su marido, que es José, todavía no ha tenido vida en común con ella? ¿No? Y entonces José, no, mira, tú no eres el padre, pero no te preocupes, hermanito, no ha habido otro.
Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. No sé, cualquiera de nosotros se pone en los zapatos de José y cómo reaccionaría, ¿no? Por eso es que la respuesta de José es tan venerada, es tan valorada, es tan importante. Así como hay fe en María, cuando María, acá no lo hemos visto, pero lo vemos mucho más en Lucas, cuando María le dice, hágase en mí según tu palabra, es un ejemplo de fe, pero lo mismo José, tremendo valor de José. Y luego, hermanos, en el segundo párrafo, cuando habla del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿A qué profeta se refiere? ¿Se acuerdan? Porque acá Mateo está escribiendo y dice, como había anunciado el profeta. Bueno, nosotros tenemos en la Biblia 3 profetas mayores y 12 profetas menores, son 15. Y 16 con Daniel. Isaías, exacto. Exacto, Rubén, ¿no? Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. José, ejemplo de fe. José, ejemplo de obediencia, de docilidad, de apertura, y de verdad que son valores fundamentales que nosotros como cristianos tenemos que reconocer y cultivar. ¿Alguien más que quisiera comentar? El tema, como ven, da para muchísimo, ¿no? Manuel Pablo, hay un comentario en el chat. Sí, ¿lo puedes leer, porfa? Sí, hay 2. El primero que dice, Jesús es una persona divina con una naturaleza humana y otra naturaleza divina. Y luego dice, para mí el versículo que aclara la duda de la virginidad de María es Lucas 1, del 34 al 35. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso el niño que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Claro, claro. Lo que pasa es que yo no he querido entrar al detalle porque no estamos en Lucas todavía, ¿no? Pero sí es exacto lo que dice el comentario. Perfecto, entonces, mire, avanzamos otro poquito. Entramos al capítulo 2. Hemos venido a adorarlo. Y aquí nos va a presentar la figura de lo que mal llamamos los reyes magos, porque no eran reyes ni eran magos, ¿no? Son estos sabios del oriente, pero leamos, ¿no? Leamos quién nos ayuda. ¿Alguien que desee leer, por favor, la lectura? ¿Puedo leer? Ok, Elba. Cuando nació Jesús, hemos venido a adorarlo. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles, vayan
e infórmense cuidadosamente acerca del niño. Y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Gracias, Elba. Mire, y a propósito, esto lo hemos leído recién en los evangelios diarios en la iglesia. Recién se ha celebrado esta fiesta en la iglesia, en el año litúrgico. Entonces, no sé si quisieran comentar algo, compartir algo. Manuel, una preguntita. Dice, luego abriendo sus cofres le ofrecieron dones. O sea, ¿se refiere a oro, incienso y mirra o se refiere a otra cosa? No, claro. Los dones que le ofrecen son oro, incienso y mirra. Ah, ok. Como que dos puntos ahí. Podría ser redactado como dones, 2 puntos, ¿no? Como decir, le ofrecieron regalos. ¿Cuáles son esos regalos? Esos 3. Y cada uno con un significado, ¿no? En la medida en que el que ha nacido es rey, sacerdote y profeta, ¿no? O sea, el oro es por rey, el incienso por profeta y la mirra por... No, ahí habría que entrar. Mira, lo que pasa es que esas preguntas, es por divinidad, esas preguntas, ¿no? nos hacen distraer mucho, de verdad me preocupo. Los pueden buscar en el internet, es facilísimo, pero si nos dedicamos así, no lo encontramos porque es un detalle menor. Pero si quieren, no sé, alguien estaba contestando, pero les digo, no sé, es distraernos demasiado. Manuel, ahí dice que son magos. ¿De dónde sabemos que son sabios? Acá dice, ¿y los magos? Es traducción. Ah, ok. Se ha quedado con la idea de reyes magos. Sí. Ahora, de los 4 evangelios, o de los 4 testimonios del evangelio de Jesús, el único que habla de estos sabios del Oriente es Mateo. Y entonces yo creo que la parte más interesante es que conversemos un ratito de que por qué mete este texto. Fuera de que es lindo, que lo dibujan, que los niños, pero ¿cuál es el motivo que podríamos pensar, suponer? Porque tampoco estamos en la cabeza de Mateo, ¿no? Pero ¿qué es lo que podría haber en él para que le encuentre valor a esta narración? ¿Cuál es el mensaje? ¿Augusto? Bueno, que los distintos pueblos de la tierra, porque si bien estos sabios de Oriente, que se creen que también tenían conocimiento de astrología, por eso se guiaron por la estrella, después la tradición nos indica que venían de los distintos continentes. Entonces eso indica ya como decir que todo el mundo de distintos continentes, ya todo el mundo fueron hacia la figura de Jesús y lo adoraron y lo aceptaron como Dios, ¿no? Como una unión en la que el mundo ya se une a Jesús y se hable también la salvación también a todos. Ya. Yo diría tibio caliente, pero no todavía, o sea, falta un poquitito nada más. O sea, lo que ha dicho Jesús está bien, pero falta el remate para que sea gol. Manuel, que sí. Lo reconocieron los gentiles antes que los mismos judíos. Eso, Luis, o sea, eso como complemento a lo que ha dicho Augusto, que está bien. Como digo, Augusto ha hecho toda la jugada, ya dejó la pelota en la línea del arco.
y solamente hay que empujarla y es gol. Entonces, es eso. Y es que los judíos, a través de la figura de Herodes, rechazan a Jesús. Y los paganos, en la figura de los sabios de Oriente, ¿no? Ese resto del mundo, sabio, cultivado, inquieto, espiritual. Ellos vienen a conocer a Jesús y rendirle culto con regalos de altísimo valor. Porque el oro, ni qué decir, pero el incienso, la mirra, ¿no? Y les digo ahí, investiguen, pero ¿para qué sirve cada uno? El oro es claro, pero ¿para qué sirve el incienso? ¿Para qué sirve la mirra? Investiguen y ustedes van a responderse solos y como que chambean un poquito en esto, se van acostumbrando. Pero entonces, el tema es así. Lo que dijo Augusto, con el añadido de Luisa, hace una respuesta. Los judíos no se dan cuenta de lo que ha sucedido en el seno de su pueblo, de su territorio, a escasos kilómetros de su capital, Jerusalén, porque Belén es un pueblo, una pequeñita ciudad muy cerca de Jerusalén. Y en Belén ha nacido Jesús. En Belén se ha encarnado Dios en este ser humano. Los judíos no lo reconocen y lo reconocen los paganos. Miren el detallote. O sea, es una patada en la canilla que tú judío, andas, revuélcate en el piso, ¿no? Y ni confrontación charcot se te va a ir el dolor, porque un golpe bien duro. Un buen cachetadón es, pero muy suave, ¿no? Muy lindo. La figura de estos sabios, de estos magos, de estos reyes con regalos. Y tanto así que en nuestros nacimientos, en el Belén famoso que se celebra o que se arma con ocasión de la Navidad cada año, está el pesebre, el niño que se pone el 24 a la medianoche, está José y María, están los pastorcitos, algunos animalitos, y nunca faltan los 3 reyes magos, ¿no? O los 3 sabios. Entonces, de esa parte nos acordamos desde niños. Pero miren el significado que tiene. Interesante. Bueno, y ellos reciben en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes. Regresan a su tierra por otro camino. Y acá la historia continúa. La segunda parte de este capítulo 2, de Egipto llamé a mi hijo. Si alguien nos puede ayudar a leer. Manuel, acá hay un comentario antes de pasar a la lectura. Sí. Que dice, pero antes que los magos fueron los pastores quienes adoraron a Jesús. Claro, buen punto. ¿Y los pastores qué son? No son niños. En nuestro Belén, en nuestro nacimiento, los ponemos como niñitos, ¿no? El pastor que va a ser un niño. Viene el lobo y se come al niño primero y después a la oveja, ¿no? Entonces los pastores son pastores. Son hombres que pastorean. Pero, ¿qué característica tienen estos hombres? Son hombres simples, no son grandes doctores, gente complicada que elabora pensamientos, no. Son hombres simples, de campo. Ni siquiera son tan técnicos como para sembrar el campo, no, no, pastorean. Más fácil la chamba. Miren, entonces lo reconocen los más sencillos y lo reconocen los extranjeros, los paganos. Pero las autoridades, a quienes representa Herodes, no solamente no lo reconocen, sino hasta lo rechazan. Herodes quiere matarlo. Y bueno, de Herodes sabemos por historia, tampoco quiero detenerme ahí mucho, ¿no? Ustedes deben haber escuchado mil cuentos, pero Herodes era bien salvaje. En su currículum vitae consta la muerte de 3 de sus hijos mandados matar por él mismo, de la esposa. O sea, era un hombre tan inseguro que no quería sombra de nadie.
Y ese es el motivo por el cual también, así como manda a matar a hijos, manda a matar a esposas, pretende eliminar al niño Jesús. No lo consigue, pero es esa inseguridad profunda de Herodes y ese sentido que realmente es terrible, ¿no? Esa fue la vida de Herodes. Herodes fue un terrible, pero como ya les comenté antes, a la vez, porque no todo es negativo en él, a la vez era un gran diplomático, sobonazo como él solo. Se hizo amigo de los romanos como ninguno consiguió hacerlo. Y además tenía un mérito realmente extraordinario, era un gran arquitecto. Es esta misma persona, miren cómo uno puede ser tan controvertido, ¿no? A la vez asesino de niños y gran arquitecto. Es el gran constructor de la época. No solamente, miren, él construye para los romanos 2 ciudades en la tierra de Israel. ¿Se acuerdan? Séforis y en la costa, ¿cómo se llama esta ciudad que es un puerto? Cesarea. En la costa del Mediterráneo, construye una ciudad puerto para que los barcos romanos anclen ahí y entonces hace una pequeña Roma en Cesarea. Y luego Séforis, que está en la zona de Galilea, cerca del mar de Tiberíades. Pero no solamente eso, que son construcciones de ciudades, no le digo que hace un palacio, una linda casa, ¿no? Ciudades enteras. Pero además, en relación con el templo de Jerusalén, yo les conté, los babilonios destruyen el primer templo, pero eso no dura mucho, felizmente. Los babilonios tienen un periodo de esplendor de solo 70 años, son derrotados por el nuevo imperio que es Persia. Persia dirigido por el rey Ciro, y el rey Ciro tiene otra mentalidad. Entonces le dice a los judíos, oye, en la medida en que ustedes me obedezcan y no me hagan problemas, en la medida en que paguen sus impuestos y me respeten, tienen libertad religiosa. Y es más, yo les doy permiso, regresen a Israel, regresen a Jerusalén, reconstruyan su ciudad y los ayudo con ingenieros, con arquitectos y con materiales para que reconstruyan su templo. Ese es el gran Ciro. Siendo un pagano paganazo, así paganazo, pero con mayúsculas. No es un judío, pero para nada. Sin embargo, como ya comentamos y se puede ver cuando veamos el Antiguo Testamento, los judíos van a tener en su memoria a Ciro como una persona extraordinaria, ¿no? Hay un salmo para Ciro. Y algunos nos faltan llamar a Ciro un Mesías. Imagínense. Entonces, con Ciro, los judíos deportados a Babilonia regresan, reconstruyen la ciudad, reconstruyen el templo. Esto es más o menos como por el año 300 y pico antes de Cristo. Y el templo queda más o menos, pues, ¿no? Se levanta, pero es recién, pocos años antes del nacimiento de Jesús, cuando ese rey Herodes, el que va a hermosear el templo. O sea, sería un error decir que Herodes, que repito, por un lado asesino de niños y por otro lado gran arquitecto, sería un error decir Herodes construyó el segundo templo. No. El segundo templo se construye a raíz del apoyo que dan los persas en la época de los judíos Esdras y Nehemías, pero Herodes lo hermosea. Esos muros que estaban levantados, esos ambientes que estaban construidos, Herodes les da un nivel de acabados, de enchapes, que realmente lo hacen bellísimo, y ese es el templo que conoce Jesús cuando es un niño. Y ese es el templo que en el año 70 de la era cristiana destruyen los romanos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, tenemos que el primer templo se construye con el hijo del rey David, que es el rey Salomón. Ese es el primer templo.
Ese templo dura por varios siglos hasta la conquista de Jerusalén por los babilonios. Destruyen la ciudad, destruyen el templo. Luego entonces, los persas que derrotan a los babilonios son el nuevo imperio de todo el territorio de lo que era el mundo conocido y permiten que los judíos regresen a su tierra y reconstruyan su templo. Lo reconstruyen, pero más o menos. El que lo pone lindo, hermoso y precioso es el gran Herodes. Entonces miren la contradicción, repito. El gran Herodes y el asesino Herodes. El horrible criminal y el gran constructor. ¿No? Interesante, porque en la vida siempre es así, ¿no? Siempre es así. Los grandes personajes tienen lados oscuros. O personajes oscuros tienen elementos diferentes que también. O sea, ninguno de nosotros es perfecto porque es todo malo o todo bueno. Y estos personajes, de hecho, son así, ¿no? Bueno, este es el Herodes del que está contando aquí. Yo leo. Sí, adelante. De Egipto llamé a mi hijo. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los mayores le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz. Hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Gracias, Lenny. Miren, acá un error mío, lo he resaltado en amarillo, disculpen, siempre reviso, pero se me escapa algo. Y el tema es, la palabra es magos, ¿no? Entonces, con la fecha que los magos le habían indicado. Pero bueno, detrás de eso, algunas cositas. Cuando dice el anuncio del profeta Jeremías, en Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. ¿A qué Raquel se refiere? ¿Quién nos ayuda?
¿Se acuerdan de los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. La esposa de Jacob. De Jacob, así es. Entonces, Jacob, ¿cuántos hijos va a tener? 12. 12, pero los 12 no son de Raquel. José y... Bueno, si es que no se acuerdan, claro, José y el Benjamín. menor Benjamín. José y Benjamín son 2 hijos de Raquel. Pero Jacob tiene 10 hijos más, varones, más por lo menos una hija mujer que no la cuentan, mire. O sea, cuando hablan de las 12 tribus, no hay tribus encabezadas por la hija mujer. Pero entonces Raquel llora a sus hijos que ya no existen. Claro, ¿cómo van a existir? Han pasado tantos siglos. Entonces mete en tiempo de Jesús niño, al profeta Jeremías, que habla de Raquel, que es muy anterior al propio Jeremías. Miren cómo hace un juego como el mejor escritor. Vale, no son instrumentos, son recursos, pero que tienen un mensaje clarísimo. Entonces Raquel, como esposa de Jacob, son los padres de las 12 tribus de Israel, o sea, de la nación de Israel. Entonces Raquel llora a la nación, llora a sus hijos porque ya no existen. No quieren ni consuelo. Su dolor es tan grande que ni consuelo quiere, ¿no? Hasta el consuelo le molesta. Bueno, y entonces cuando muere Herodes, el ángel se aparece en sueños a José y le dice, regresa. ¿Y eso qué nos lleva a pensar? Así en lo profundo. Bien interesante. Recuerden que les decía en la reunión anterior, que era la gran introducción, que que Mateo tiene casi una fijación con Moisés. O sea, él está absolutamente consciente en cada momento de comparar a Jesús con Moisés y finalmente mostrarlo superior a Moisés. Y acá hay un movimiento parecido, porque ¿cómo interviene Moisés en cuestión de desplazamiento del pueblo? El pueblo primero es José, el hijo número 11 de Jacob, que va a Egipto, va vendido por sus hermanos, pero el hombre con tanta capacidad e intervención del Señor logra ir posicionándose y se convierte en el segundo hombre del imperio egipcio, el segundo del faraón. Y cuando en la tierra de Israel hay hambre y sus hermanos van, toda esa historia linda que está en los capítulos, en los largos capítulos finales del libro del Génesis, la historia de José, ¿no? Cómo se encuentra con sus hermanos, luego hace que venga su hermanito Benjamín, a quien no había conocido, luego que traigan a su padre, y luego se quedan viviendo allí, felices. Pero luego de los años hay un cambio de faraón, y ya José había muerto, entonces el nuevo faraón no respeta el acuerdo del faraón anterior y esa consideración hacia Moisés, y esclaviza al pueblo de israelitas o a los israelitas que se habían multiplicado tanto. Realmente no eran israelitas todavía, estoy hablando mal, eran hebreos, ¿no? Estos hebreos que se habían multiplicado como conejitos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tan fecundos? ¿Por qué? Porque ellos tienen el mandato desde el primer momento, desde el libro del Génesis, cuando el Señor les dice crezcan y multiplíquense. Entonces, para ellos es cumplir la orden de Dios, tener mientras más hijos mejor. Son unos conejitos, montón de hijos, montón de familia. Y entonces eso es un peligro para Egipto y los esclaviza. Bueno, y al final de la historia son 400 años de los hebreos esclavos en Egipto, pero son liberados por Moisés, que los lleva de nuevo a la tierra prometida, que es el Israel del que hablamos acá, con Jesús. Entonces se dan cuenta que el movimiento
de José y María con el bebé Jesús, en sentido de ir a Egipto a protegerse y luego a regresar a Israel, si lo dibujan, es exactamente el movimiento del pueblo hebreo, o no son pueblo tampoco todavía, pero de estos hebreos que van primero José y sus hermanos y todo el resto, se asientan en Egipto y luego esclavizados son liberados por Moisés y regresan. Ese movimiento clave de la historia del pueblo de Israel es recreado aquí, miren, en esa figura. Por eso me tomo un tiempito, pero para hacerles ver. Acá está la mano de Mateo, porque ninguno otro de los 3 evangelistas va a tocar esto. Y otro detalle, que si lo hemos leído con cuidado, miren, desde el final de la página anterior, ¿qué cosas notan? Entró en la tierra de Israel al saber que Arquelao reinaba en Judea, que es el reino del sur. Tuvo miedo y se fue al norte, a Galilea. La narración, les digo ahí, paren antena por lo menos, porque van a ver cómo en otros evangelios es diferente el cuento. Acá es como que la familia se constituye en el reino del sur, en Judea, y cuando quieren regresar de Egipto, oye, Judea, el sur es peligroso, y se van para el norte de Galilea, donde está Nazaret. En otro de los evangelios, en Lucas, vamos a ver cómo María es de Nazaret. Y José y María se unen en Nazaret, y van a Belén por un censo, y luego regresan de Egipto a Nazaret. O sea, al final, son como que la historia tiene diferencias por la intención de cada uno de los evangelistas, ¿no? En este caso, Mateo, repito, dirigiéndose a judíos convertidos, toma todo lo que puede para hacer este énfasis en que Jesús es de Belén, que Jesús viene de la línea de David, de que Jesús se compara con Moisés y siempre le gana y por goleada. Entonces ya estos elementos están acá presentes. No sé si ustedes quisieran comentar algo, hermano, por favor. Manuel, hay una pregunta en el chat. ¿Sí? A ver, ¿se sabrá cuánto tiempo estuvo la Sagrada Familia en Egipto? Puede haber sido aproximadamente unos 2 años. Unos 2 años, más o menos. Acá hay problemas de que el tema de las fechas no es muy fácil. Tanto así, bueno, el tema más grueso de todos es cuando hablamos de la historia nuestra y decimos antes de Cristo y después de Cristo. ¿No? Seguramente ustedes ya lo han escuchado varias veces, pero nosotros, si tuviéramos una cuenta exacta, diríamos en qué momento nace Jesús, en el año 0. Por eso dices antes de Cristo, después de Cristo. Pero todos los estudios actuales nos dicen que Jesús nació entre el año 4 y el año 6 antes de Cristo. Entonces Cristo nació antes de Cristo. No entiendo nada, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hubo un mal cálculo, nada más. Entonces, en vez de cambiar toda la historia y decir que ahora, ¿en qué año estaríamos? No estaríamos en el 2023, ¿no? ¿En qué año estaríamos? Se nos hace un problema todo. Y tendríamos como los salmos que dice 105 entre paréntesis 104, tendríamos que decir un año entre paréntesis el otro. Ya simplemente se tiró el tema al hombro y llevamos la numeración. Pero sabemos que Jesús nació antes de Cristo. Por un tema de cálculo. Chistoso. 4 a 6 años. Entonces, en esa medida no hay tanta precisión. Pero se estima, volviendo a la pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús niñito
bebé en Egipto, más o menos un par de años, quizá un poquito más, pero no mucho, ¿no? María Teresa, sí, está su mano. Manuel, una pregunta. ¿Y de dónde era José? O sea, si María era de Nazaret, Jesús nace en Belén, ¿y José de dónde era? En su origen de Belén, pero trabajaba en Nazaret. Ya, de acuerdo a los demás testimonios, no al de Mateo, pero a los demás testimonios, sí. José vive en Nazaret, ejerce su trabajo en Nazaret. Cuando nos dicen que José era carpintero, pero no es un carpintero como nosotros tendemos a pensar y idealizar, realmente es un constructor. Sí, no, sí, el término carpintero de aquella época es un albañil. O sea, la chamba del carpintero es construir casas. De casa. Construye casas. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, él hace esta chamba en Nazaret. Esa asociación que haces tú con el éxodo de el tema de que Jesús, bueno, la Sagrada Familia fue a Egipto y luego regresó y se va al norte porque se sentían inseguros, lógico, o tendrían miedo. A mí me parece, o sea, pienso que tiene un fondo lo que dices, pero también me parece como una lógica, como que estamos, o como que estoy jalando esa relación, porque me parece lógico, si tú estás en o te sientes amenazado, tiendes a, me imagino el Perú, ¿no? Si te tiendes amenazado y sabes que un poco estás más seguro, no sé, en la región sur, pues te vas al sur a pesar de que yo soy del norte, y si después de toda esta situación, ¿dónde puedo volver? Puedo volver a mi huevo, donde me sentiría más acogida. Entonces, no necesariamente lo asocio a todo el... Sí, pero María Teresa, no todo es... Sí, no, lo que tú dices también tiene sentido. Y no es un tema que nos cambie nada. Simplemente lo comentamos como estamos leyendo tan despacito todas las palabras, comentamos, pero realmente si es de una manera o de la otra no cambia nada. Ya, exacto, sí, exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque hay quienes, les digo, no quiero complicar la vida de nadie, pero tú puedes leer incluso en algunos cristianos estudiosísimos, de primerísimo nivel, que dicen que Jesús nació en Nazaret. Les digo, ya el tema de verdad que es para discutir eternamente. Y yo digo, ¿tiene sentido? ¿Agrega valor si nació en Belén o en Nazaret? No. El tema es que para Mateo y para los judíos, el hecho de que sea Belén, como David es de Belén, como los profetas hablan de que vendrá de David y de Belén, entonces le hace mucho sentido el nacimiento en Belén. Entonces, otro de los evangelios va a decir, entonces, María y José vivían en Nazaret, pero justamente en esta época se decreta un censo y el jefe de familia tenía que regresar a su origen para ser censado. Y va con María encinta y María da luz en Belén, o sea, como que, en fin, cada uno con su propósito, pero no cambia nada en el fondo, ¿no? Ok, sí, está bien. Gracias. Sí. No, a ti. A ti y a ustedes. Yo creo que aquí ya nos ganó la hora otra vez. Hemos leído el día de hoy, hermanos, los capítulos 1 y 2. Voy a marcar aquí para no olvidarme. Nos quedamos para comenzar el próximo martes el capítulo 3. ¿Ok? Entonces, miren, les ofrezco algo. He encontrado entre los videos de YouTube un sacerdote súper claro, súper didáctico, y tiene uno o dos videos, no recuerdo, creo que uno. Un video tiene sobre el capítulo 1 y 2 que hemos estudiado. Entonces se los voy a compartir ahora, más tarde o mañana, para que lo vean con calma. Y eso va a servir como refuerzo de lo que hemos hablado, leído y dialogado. Siempre mientras más elementos tengamos. Entonces, número 1, insustituible, su lectura de la Biblia. Número
Número 2, lo que dialogamos y escuchamos a otros hermanos. Pero vale si tenemos otros refuerzos también. La idea es que nos vaya quedando más y más claro. Entonces les voy a pasar más tarde o mañana el videíto de este sacerdote español, Manuel se llama también, medio canosito, medio gordito, un prome, excelente. Y justamente en ese video habla del capítulo 1 y 2 de Mateo. Entonces, bien reforzados vamos a estar para el próximo martes. Y el próximo martes arrancamos con nuestro capítulo 3. ¿Listo? Gracias. No, a ustedes. ¿Habrá alguna persona que quiera... Gracias. ¿Alguien que quiera hacer la oración final para cerrar con broche de oro nuestra excelente, maravillosa charla de hoy día sobre el Evangelio según San Mateo? Marita está levantando la mano. Y Padre.